él les va a explicar cómo fue el desalojo. Bueno, pues yo pienso que las imágenes valen más que 1000 palabras. Ustedes lo pudieron ver ahí, cómo fue el desalojo. Fue pues con piedras, con gases lacrimógenos, con agua caliente a propulsión y posteriormente con armas de fuego. Comenzaron con goma y después con balas de verdad, que inclusive estuvimos haciendo una entrevista a un compañero nuestro que es saharaui, que él estuvo también en ese momento en el desmantelamiento del campamento hace 3 días en Sevilla, me parece 3 días, que estuvimos ahí también en una charla. Posteriormente lo entrevistamos y él nos decía cómo veía cómo caía un chico al lado de él cuando estaban corriendo entre la familia hacia la ciudad de Layún, saliendo del campamento. Y como vio que caía él, no era de impactos de goma, eran armas de verdad, pero era o llevarlo o salvar la vida de su familia, de su madre, de sus hermanos, y tuvo que dejarlo ahí. Y es algo que tiene ahí que no puede. Como eso, vio también a una señora, y como eso también vio como un señor mayor saharaui que está ciego, pues llegaba un camión de militares y le daban con porras en la cabeza. Estos son detalles de un testimonio de un chico saharaui que estuvo aquí. Y bueno, lo que yo pude ver es cómo entraban de una manera pues realmente muy violenta. Estábamos todos completamente dormidos y atacaban estaban muy bien preparados. Estaban los policías antidisturbios, que eran cientos. Detrás de ellos estaban los camiones militares y detrás de ellos estaban las camionetas blancas, que son unas furgonetas de la gendarmería. Atacaron por 2 frentes, era un cuadrado el campamento. Atacaron por 2 frentes y por el otro lado la gente fue saliendo hasta el momento en que se cerró ese círculo de los policías y de los militares. Y estamos hablando de que dentro de ese círculo había mucha gente, estamos hablando de cientos de personas que todavía no sabemos dónde están y que no se habla nada todavía de eso. Hay muchas familias inclusive que tienen miedo de decir que les falta alguien en la casa. ¿Por qué? ¿A quién lo van a decir en los territorios ocupados? ¿Con quién lo van a denunciar? ¿Qué van a ganar? ¿Poner una etiqueta de que él estuvo ahí en el campamento, de que esta persona estaba ahí por si está detenido? ¿Por si lo tienen desaparecido, detenido en esas cárceles que Marruecos suele tener a lo largo de estos 35 años? O a lo mejor esas familias tienen la esperanza de que estén vivos y que hayan ido en medio del desierto. Sabemos muy bien que eso es muy difícil. Los que se fueron en medio del desierto a cruzar el muro ya llegaron hace muchas semanas a los campamentos de refugiados, a los territorios liberados. Por lo tanto, pues estamos hablando de cientos de personas que no sabemos dónde están. Hablamos de que no se habla nada y sí se habla de otros países. Se habla de Túnez, se habla de Egipto, se habla de Libia. Y donde comenzó realmente todo esto fue en el campamento de Igdei Misik. Entonces, claro, ¿a quién le interesa, ¿no? esta noticia del mundo saharaui? Al acercarnos a la ciudad de Layún pudimos observar que estaba envuelta en una nube negra. Y entre más nos adentramos a la ciudad, pues claro, vimos que estaba una intifada grandísima. Era toda la población civil saharaui que no estaba en el campamento de Igdei Misik, que sabía que estaban atacando a sus familiares, pues salió con mucha rabia y con mucha dignidad a defender, a exigir, a todo, a gritar, a destrozar, ya no podían más. Las imágenes también pues las tenemos, ustedes las pudieron ver, pudimos hacer una transmisión en directo que inclusive hay un pequeño clip de eso. Y no es algo que nos inventemos, es algo que tenemos ahí las imágenes, ¿no? Posteriormente nosotros estuvimos entre intifada e intifada, pues también de alguna manera tratando de tener toda la información necesaria, pero también cubriendo las espaldas, porque en el momento en que regresaron tropas que estaban en el campamento de Igdei Misik, que ya habían hecho su trabajo de liquidar a la gente, de sacar a toda la gente de ahí, de quemar todas las jaimas y de no dejar ningún rastro de lo que había ahí, porque toda la arena y las piedras que estaban alrededor en el muro, todo eso, quitaron el muro
y lo pusieron encima de donde estaba el campamento de Gdei Misic, y ahora pueden pasar por ahí. Bueno, no pueden pasar porque es imposible que pasen, pero si pasaran no verían absolutamente nada, solamente el desierto y vigilado. Pues en la ciudad de Layún, al volver las tropas de ocupación marroquí, pues ahí la gente tuvo que de alguna manera irse a esconder a sus casas o a casas de quien fuera. Nosotros estuvimos en casas de gente que no conocíamos, saharaui, salíamos a grabar otra vez, nos seguían, y así estuvimos entre casa y casa, hasta que en una de esas estuvimos en una casa de una familia saharaui donde pensamos que íbamos a estar un poco más tranquilos, pero no. Llegaron los colonos marroquíes en una camioneta con banderas de Marruecos, gritando "Viva el rey", con tubos, con cuchillos, con botellas de cristal rotas, y claro, ellos venían a atacar a los civiles saharauis. Entraron a sus casas, torturaron a la gente, seguramente mataron a mucha gente y quemaron los negocios de los saharauis, saquearon todo, robaron todo lo de los negocios. Nosotros inclusive en la casa que estábamos al lado la quemaron, y esa es la técnica que utilizó Marruecos: llevar a los policías y a los militares para que incitaran a la población, a los colonos, y salieran para atacar a los saharauis. Estando en esa casa, los colonos entran a la primera parte de la casa, digamos la sala, destrozan todo, absolutamente, pero no pueden entrar al resto de la casa porque afortunadamente estaba una bebé en brazos, mujeres, niñas, los jóvenes de la casa y los hombres de la casa que estaban defendiendo la puerta, y no pudieron entrar al resto porque seguramente nos iban a hacer algo, ¿no? Eso seguro. Entonces, al estar ahí en esa casa, Isabel y yo comprendimos que no podíamos estar en una casa de una familia saharaui, que no podíamos escondernos con saharauis o por buscarnos a nosotros poníamos en riesgo a los saharauis o viceversa. Y decidimos irnos a refugiar a una casa vacía que está en la ciudad de Layún, donde estuvimos los 9 días, de los cuales ustedes pues seguramente tendrán alguna referencia, de donde estuvimos enviando toda la información, de donde pudimos enviar también todos estos videos, de donde hablábamos con los medios de comunicación, y que fueron los 9 días realmente muy, pero muy difíciles para nosotros. Los 9 días yo estoy seguro al menos de que nunca he vivido algo así, y que han sido los más duros, que nunca he visto algo así. Inclusive ni el desalojo del campamento. Fueron estos días los más difíciles. Estuvimos ahí escondidos en esta casa, y sobre todo las noches difíciles fueron muy duras porque eran noches de toque de queda, donde todo estaba completamente oscuro. No escuchaba nada a partir de las 10 de la noche, solamente cómo transitaban los camiones militares. Entonces nosotros no podíamos ver mucho también, estaba realmente todo completamente oscuro, y nosotros no podíamos tener una luz encendida porque nos señalaba de que ahí había alguien, y se suponía que tenía muchos años vacía esa casa, ¿no? Teníamos que simular de que ahí no había nadie, ¿no? Nosotros nos quedamos con el testimonio de la noche del 11 al 12, 2 días después del desalojo del campamento, que nosotros escuchamos como al vecino casi de enfrente están golpeando su puerta, insistentemente golpeando la puerta de metal, que es muy típico en la ciudad de Layún, las puertas de metal, unos golpes muy fuertes hasta que abren esa puerta. Posteriormente se escuchan los gritos de los niños, de una mujer, de 2 mujeres, no lo sé, de mujeres gritando desesperadas, y posteriormente se escucha cómo sacan a un hombre o joven, no lo sé, y lo empiezan a torturar fuera de su propia casa, y para que todos los demás escucháramos los sonidos de la tortura. Nosotros a los medios de comunicación decíamos: es que aquí escuchamos los sonidos de la tortura, pero no podíamos especificar cómo, porque nos podía señalar de que estábamos en esa casa al menos. Estuvieron torturando a ese joven o a ese señor durante mucho tiempo. Se le aceleraba la respiración, se le aceleraba, eran gemidos, era un llanto, gemidos y una aceleración, y de repente se dejó de escuchar. Se dejó de escuchar, y después solo se escuchan unas carcajadas de unos hombres
como si hubieran, no sé, como si estuvieran jugando con algo y hubieran ganado algo, ¿no? Estaban carcajeándose por haber torturado a esa persona que nosotros estamos casi seguros de que lo mataron ahí mismo. Posteriormente se escucha cómo llega una ambulancia, bueno, un auto. Y yo le digo a Isabel ahí, le digo, ¿sabes qué? Voy a asomarme, con mucho miedo, pero es que teníamos al menos que ver algo. No podíamos abrir la ventana, pero sí entre el cierre de la ventana, por el día veíamos, en una rendija veíamos un poco. Y con mucho miedo, sinceramente, pues tuve que asomarme. Al principio, pues no había absolutamente nada, pero tuve la suerte o la desgracia de ver cómo abrían una ambulancia, abrían las puertas de atrás, se iluminaba y ahí pude ver al menos 12 cadáveres envueltos en sábanas blancas, uno encima del otro, con algunas manchas rojas, ¿no? De sangre, obviamente. Después de eso entra una persona a contraluz y la puedo reconocer perfectamente porque no es la primera vez que la veo. Inclusive he hablado con esa persona, me ha amenazado en algunas otras ocasiones, y esta persona le apodan Mustache, que es un jefe torturador de la ciudad de Layún. Es el encargado de violar a las jóvenes menores de edad, es el encargado de torturar a cualquier saharaui de la ciudad de Layún, es el encargado de llevarse a los jóvenes y tirarlos a los kilómetros de la ciudad de Layún en medio del desierto para que ellos vuelvan sin zapatos caminando. Es el encargado de quitarle las uñas de las manos con pinzas cuando están en la cárcel negra de Layún. Es el encargado de torturar con técnicas del año de la Inquisición. Pues este es Mustache, un asesino torturador. Después de ver su imagen a contraluz y detrás de él ver esos cadáveres ahí, pues me bloqueo completamente y dejo de ver y vuelvo con Isabel y no le dije nada, no podía hablar, no podíamos ni siquiera comunicarnos entre nosotros porque sentíamos que nos podían escuchar y si nos escuchaban iban a entrar como estaban entrando en las demás casas, ¿no? Los siguientes días, fueron los 9 días que estuvimos ahí, todas las noches estuvimos escuchando la misma historia, cómo golpeaban las puertas, cómo entraban a otras casas, pero de lejos. Ya no eran las casas que estaban frente a nosotros, como que estaban haciendo una limpieza, como le llamaron ellos en esos días, y estaban entrando por barrios. Al menos en ese barrio estuvieron los 9 días que estuvimos, esos sonidos, no pudimos dormir prácticamente esos días porque no podíamos acostumbrarnos a esa tragedia, ¿no? No podíamos acostumbrarnos, a diferencia de los saharauis que viven ahí. Los 9 días que estuvimos, pues realmente hay muchos detalles y hay muchas cosas que hablar, pero sinceramente pues queremos dar el tiempo para hablar de lo esencial, hablar de los saharauis, hablar de las personas que todavía siguen ahí. Actualmente hay personas que tienen balas dentro de su cuerpo y que están en la ciudad de Layún escondidas desde el 8 de noviembre. Hay personas que tienen problemas en la piel porque no han visto el sol desde el 8 de noviembre, desde el día del desalojo del campamento. Y eso es lo esencial. Hace unos días estuvieron en huelga de hambre los presos políticos de la cárcel de Salé. No se habla nada en los medios de comunicación. Hace unos días estuvieron los familiares de los presos políticos en huelga de hambre. Tampoco se habla en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que el Sáhara Occidental ya pasó de moda. Ahora hay unas nuevas. Y es que hay 250 muertos en Libia. Y hay no sé cuántos muertos en no sé qué lugar. Pero donde comenzó todo esto, no se habló en su momento a profundidad. Se habló por el hecho de que había una española y un mexicano que estaban escondidos en una casa y que desgraciadamente para ellos les venía muy bien este tipo de noticias. Esto vende, esto es amarillismo, hay que ponerlo. Sinceramente,
Conocer al pueblo saharaui es darme cuenta de una manera muy digna de vivir y por eso lo estamos defendiendo. Más allá de que es el pueblo saharaui, por el simple hecho que tenemos de obligación por darle la libertad a otro pueblo. Son 35 años de una ocupación asesina en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental y son 35 años de un exilio donde ni las plantas pueden crecer y donde el gobierno del Estado español es responsable también, es responsable junto a Francia, claro que sí, por vetar la defensa de los derechos humanos ahí de la MINURSO, es responsable la Unión Europea también porque está expoliando los recursos naturales, claro que sí, todos ellos son responsables, pero nosotros estamos aquí, y porque los saharauis no van a aguantar 35 años más en esta situación. Por otro lado, los jóvenes, claro, ustedes seguramente lo han visto también, están queriendo ir a una guerra. Nosotros por eso también estamos aquí, porque no queremos ver más sangre de los saharauis, no queremos que vayan a esa guerra. Sin embargo, yo les soy sincero y cuando he visto lo que he visto y cuando ellos me dicen, después de que han violado a mi hermana, después de que han matado a mi padre, después de que han desaparecido a no sé quién, ¿qué esperas? Si la única salida que tenemos, la única solución es la guerra. Pues mi corazón le duele, pero los llego a entender un poco, ¿no? La cuestión es que por eso estamos aquí, queremos evitar que haya más sangre, queremos evitar esa guerra y por eso tenemos que verlos de iguales, es el mensaje que queremos darles y realmente pues luchar con ellos de la mano, siempre, siempre y tener muy claro de que ellos tienen que ser líderes de su causa, que nosotros somos los extranjeros y por más que queramos imitar el ser saharaui, no vamos a ser saharauis y eso lo debemos de entender. Ellos tienen que liderar su causa, nosotros estaremos atrás, decidan lo que decidan y cómo lo decidan, pero lo debemos de tener muy claro, los verdaderos protagonistas de esta causa son ellos. Yo me siento muy orgulloso y yo también sé que Isabel de estar compartiendo esta mesa con el Mami, porque aparte de ser muy amigos, pues es un gran luchador y un gran activista, como muchos más que están en los territorios ocupados y que realmente pues le dejo la palabra porque él tiene cosas más interesantes que decir. Muchas gracias. بالحرية تنال الشعوب الاستقلال والشعب الصحراوي والشعب البسطي